al principio meterme en el rollo de tengo que pelear contra mis creaciones imaginarias. ¿Para qué preocuparnos de la muerte si cuando ella es, nosotros ya no? El conocimiento te hace libre. Hola amigos, estamos en un programa divergente que pretende conectar con gente de todas las edades, que tengan mente joven y diversidad de temas, pero sobre todo con libertad de pensamiento. Conversaciones que esperamos sean relajantes para todos, de todo y nada, pero con sentido. Comenzamos. Venga, va. 5, 4, 3, no, pues no, ¿verdad? Que Pues no, Pues dijo que ya no, ya, no. pues, yo te no, dejé porque te hace ilusión. Es como una no, es que, emoción frenética pero para no me ti el dejan con la conteo ilusión, para nunca me atrás. dejan con la It's ilusión, the ¿verdad? Mis final tiempos de, no, tratando de countdown. recordar. Y sí, me dejan, va, está bien, empiezan a recordar Mira, cuando quieren. tú Y dicen que se hace lo haz que tu yo quiero. apunte y ya. Pues sí. Tú entretente, Haz tu cronograma y ya. Sí, sí, pues sí. O entretente sea, con tus tecnologías de hace sí, 20 sí, años sí, y sí, cuando sí. quieras Y con tus tus rollos, no te recuerdillos ahí preocupes. Tú pedorros. cuenta todo lo que quieras. Tú nada Ay, más bueno, saca el látigo y ya está. pues esto es lo que tengo que lidiar todos los días. Ay, ¿De verdad? pobrecito. Pero en fin, un placer, ¿eh? De veras. Y Sí, sí. justo que si ni vamos a hablar de nada que tenga que ver, pero vamos a hablar de los miedos, mis hermanos. Ok. Ah, Y cabrón. me parece muy curioso y en primer lugar, sí quiero concentrarme en enviar un saludo muy cariñoso, Ok. muy afectuoso a la belle mère de nuestro querido hermano que anda por allá por las Francias, aquí mi querido Omar Tirio, porque quisiera que al final de este capítulo de miedos consideráramos un tema que ella nos pidió, que es el tema de la inteligencia artificial. Y me parece Ah, muy al tacto del diacronismo, porque vamos a comenzar por cómo fueron nuestros miedos a grandes rasgos y finalizar con este último miedo que tiene a la sociedad en general de puntas, ¿no? Yo veo que en todas las redes últimamente, ayer en la mañana veía cómo hay granjeros, robots, que recogen en segundos toda la paja que se necesita y Ah, ok. dejan el tiempo perfecto, y cómo hay un temor mundial de que, pues, de que nos suplan, ¿no? Entonces, por eso, en primer lugar, es el afectuoso y cariñoso saludo a Edith, la Belmer, de mi querido Martirio, y comencemos con esto. ¿Cómo el miedo a cambiar es algo común? Es algo que no tiene el resto de las especies, que no tiene nadie más que nosotros como seres humanos, ¿no? Es que ya nos establecimos en un lugar, decimos, ya, logré esto, logré un techo, logré una comida, logré un Mercedes, logré un reloj, y no me quiero mover de aquí, no me la mueven porque me da miedo. ¿Cómo iniciaron esos miedos? ¿Cómo para ustedes, mis hermanos, cuáles son los primeros miedos que recuerdan a grandes rasgos, sin irnos a la anécdota, por favor? Sobre lo que acabas de mencionar, miedo al cambio. Mm. Miedo a no tener o a lo que tal vez creas que vas a perder, porque es una falsa creencia, porque no sabes que a lo mejor el cambio te trae cosas mucho mejores de las que tenías y que la única manera de obtenerlas es la disposición que pongas para obtenerlas. Pero ese miedo, o al menos yo concibo el miedo como eh, eh, el, el desconocimiento a algo. O sea, es que tengo miedo de subirme a la montaña rusa, pero no sabes las sensaciones, las emociones, lo que te va a producir hasta que lo hagas. No, es que no, hazlo. Y a lo mejor terminas diciendo, "Oye, damos otra vuelta". O sea, es un desconocimiento
a una y una actitud que toma uno ante un cambio que puede ser o no bueno para la persona, ¿Y cuál ¿sí? fue tu primer miedo, mi hermano? El cambio de vivir de un lugar, de Ajá. vivir en un estado a otro, porque en el momento que me doy cuenta que yo estiraba la mano y podía agarrar algo y nadie me decía nada, y aquí yo estiraba la mano, agarraba algo y lo primero que me daban era un manazo. Yo, o sea, ¿qué pasó? No entiendo. O sea, ese es el primer miedo que me da, porque no entendía el cambio, no entendía, era muy pequeño, ¿no? Y, Ya. y, y eso me va llevando, me marcó a que cada cambio tuviera reticencia para hacerlo. Ok. Ajá. Mi querido Omar, ¿qué nos dices? ¿Tus primeros miedos o qué opinas de él? Mi primer miedo es muy curioso, pero fue a mi imaginación. Ok. ¡Wow! Me explico. De la mano de Eh, debajo del colchón, ¿no? O, yo dormido, levantarme a orinar de niño era un suplicio, Ok, porque tenía que pegar un brinco para no poner los pies debajo y que tocara la cama, porque yo me empezaba ya a imaginar cosas debajo de la cama. exacto. Pero ok. luego mi problema era cuando iba a abrir la puerta de la habitación para salir al pasillo, que mi imaginación empezara a hacer sus creaciones de qué había detrás de esa puerta. Ok. ¿Me recuerdas, me llama mucho la atención el comportamiento humano que ha sido mi pasión siempre? Y me recuerdas ahorita a un pequeño fragmento de uno de los más exitosos comediantes en México que se llama Franco Escamilla. Y es que precisamente él dice que todavía le tiene miedo a la oscuridad y que cuando su hija pequeñita le decía, papá, ven, y él como el pasillo estaba muy oscuro, pues él contestaba, ven tú. O sea, Que yo me cago. y lo que me parece muy interesante es que un común denominador que he notado en todos los comediantes ha sido el miedo. Son muy miedosos, a diferencia de un ser humano estándar. Y es muy interesante cómo comediantes, ahorita me viene a la mente con lo que dices, Richard Pryor, Eddie Murphy, cuando reflejan el miedo, son las personas más graciosas que he visto en el Ah, cine, ¿no? sí, sí, Cuando sí. están en el peligro total y las caras que ponían eran de una, era semitrágico, ¿no? Entonces me parece muy de la imaginación, en efecto, yo comparto y como eh, también yo sufrí de la bruja maldita que salía, un programa que salía en la tele, y ahorita vamos a pasar a cuáles fueron sus miedos en la tele o donde hayan recibido el miedo. Yo recuerdo, y es pocas veces tiene uno a la mano algo que lo hizo sufrir de niño, y hay un capítulo de una trilogía, antes se llamaba Galería Nocturna, en donde un Ah, fulano recibía un muñeco diabólico. Después fue una mujer en esta trilogía que se llama Karen Black y recibía un muñeco ¿cómo se llama cuando? De vudú. Entonces, pocas veces he tenido en la mano, y es exactamente esta figura que se movía en las noches y salía con una lanza y empezó hasta matar a la gente, ¿no? Porque había estado en el vudú en África y se envió por Está peor que correo Chucky, a, cabrón. a la protagonista. Y yo creo que de aquí salió Chucky precisamente, ¿no? Exorcista fue una película que yo tuve que verla en 3 funciones porque no aguanté. Ok.
sí me movió el tapete importantemente, dos o tres, no te puedo decir ahora en qué momentos es que tuve que salir a respirar y a decir, es que no puedo volver a entrar. Pero Ok. claro, luego ya era el rollo de es que si entro ahora ya no sé de qué va, ¿no? Porque ya son como 10 15 minutos en que me recupero, entonces mejor me espero a la siguiente función. Una de esas tantas veces nos aventuramos a escalar a lo bestia. Pero Ujú. es que yo no tenía ni 12 años, 11 años. Por favor, mi mamá no estaba muerta todavía, ¿no? O sea, yo tendría 10 11 años, que ya ¿Y a qué, estábamos escalando ahí, yo que sé qué montaña. Yo y a qué empecé a miedo te dar llevó? de brincos, y de repente, de un lugar a otro, yo pego un brinco y ¡placa! Me quedo ahí pillado y de repente digo, hostia, no puedo ir ni para arriba, ni para la izquierda, ni para la derecha. Ah, cabrón, a ver, el brinco que yo acabo de dar para llegar aquí, ¿de dónde lo di? Y de repente volteo para atrás. Cabrón, era una roca que estaba como a ver, no 2 metros, se me hicieron como 2 metros, Ujú, pero así como, una mierda voy a brincar así como, Iván, tú que eres el líder, a ver qué haces y entonces ya empezaron a hurgar el ir, quién sabe por dónde, rodear la montaña para bajarme una cuerda y no sé qué. Yo creo que uno de los momentos más heavies que he sentido miedo, que no era de mi imaginación, porque antes habían sido todos miedos de mi imaginación, ese fue verdaderamente el primer miedo real. Pero curiosamente, otra de las cosas que me ayudó ese momento, una fue a sentir el miedo en su máxima expresión y otra a cómo lo vas a solucionar. Y es al Ingesu. Yo lo hice al Ingesu. De Ujú. repente vi desde donde brinqué, vi ahí como una especie de matorral al lado que estaba más o menos bien fijado, que dije, porque veía yo un arbolito que estaba como, no sé, dije, yo me pillo ese arbolito y se va a caer, o sea, me lo llevo. Pero había otro, entonces dije, no, ¿sabes qué? Empecé a como a calcular qué tengo que hacer, pero que te estás hablando de un niño de 10 años que está calculando cómo llegarle al chingado matorral para pillarse de las raíces, y aunque acabes todo raspado, que acabé raspado todo, al menos quedas vivo, ¿no? O sea, que el miedo también se acrecenta o empieza uno a sentir miedo cuando no hay soluciones, cuando no encuentra soluciones. Ok, Omar no lo narra muy bien. Él brinca, él va escalando, brinca, ¡pum! Se queda así y de pero ahí ya no clavado. encuentra soluciones a Ajá. seguir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y entonces empiezan las inseguridades. La inseguridad de no poder. ¿Por qué? Porque no encuentro la solución. El miedo entra precisamente por la falta de soluciones a, ¿no? El miedo a la oscuridad es que, ¿qué hago? Si no puedo tocar, no puedo ver, no puedo hacer, y se desata la imaginación, sobre todo a lo malo que me puede suceder. Eso era lo que quería decir. Y es correcto, y además se suma el efecto de que dónde está Iván. Es decir, es la figura que de alguna manera Sí, Claro, sí, era el tengo Salvador, la el líder. pertenencia y él de repente, ¿dónde ¿a está? dónde me trajiste, Iván? ¿No? Para empezar, ajá. Y luego, ¿por qué me sueltas? ¿No? Entonces, ahí es doble la incertidumbre, sí Claro. es tremendo. Entonces, en mi caso, bueno, sí tuve cosas que ya he contado alguna vez. Mis padres se iban a la playa y se metían en el mar, entonces era también el no, de lo mismo que dicen, no hay solución, ¿no? Si se me pierden, si se me van, si se ahogan, yo me quedo aquí a mis 3 años y medio con mis palitas en el mar, ¿no? Y mi vida hubiera sido completamente otra, ¿no? Entonces, Ok. lo que sí recuerdo, no tanto de las películas porque no me daban miedo,
eran las fobias y por lo tanto sí había películas en las que había unas en las que aparecían arañas gigantes. Yo lo que tenía era aracnofobia. Y definitivamente en alguna ocasión, y precisamente estando aquí con mi hermano Omar y su mujer y mi mujer, de repente se apareció una araña ahí y fue donde automáticamente di, como los cuatro nos hicimos para atrás. De Resulta repente que los dije, cuatro teníamos aracnofobia. sí, Sí. pero fue muy terapéutico porque en ese momento dije, solución. Y entonces fui yo el que con toda la fuerza del mundo aplasté a la araña y dije, este es el camino, ¿no? Es decir, enfrentar el miedo. Entonces, y de ahí fue otra mi vida. Entonces yo les pregunto, ¿han tenido alguna fobia a propósito? Mira, ¿Y cómo las han superado? yo voy a ver una película sobre ratas. Un científico loco desarrolla un líquido que podría hacer crecer eh, la, en la naturaleza y entonces lo hace para que, perdón, los cultivos fueran mucho más grandes, ¿no? Y entonces está en un cultivo, pero había había ratas y las ratas eran más grandes que una casa. Pero eso no, o sea, lo que yo veía en la pantalla no me Eso. causaba tanto miedo, sino que en el cine había ratas. No, Y entonces profecía estoy viendo autocumplida. la película de ratas gigantes y Eso era el sensor round, cabrón. de repente entre mis piernas sentía pasar una mendiga rata. Volteaba y todavía la rata así. Te quedaba bien. No, 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 ¿Qué, me das no. una palomita o no me das una palomita, güey? Esas son de las sensaciones más terribles que he sentido en mi Qué vida. maravilla, qué maravilla. A ver, mi hermano Omar, ¿qué otras cosas, qué otros miedos hay? Mira, miedo a perder, hay miedos reales No, también. yo quiero ahondar todavía en el de la oscuridad, porque A ver, volviendo a Venga, hablar, venga. a ver, ¿cómo? Nada más preguntarte, Mike. Dijiste miedos reales. ¿Hay miedos irreales? No, me refiero, iba apenas como a abordar el tema, pero en Ah, ok, eso, ok, ok. Perdón. también yo metí donde cuando no debía, me iba a referir a miedos reales como reales dentro de esta realidad que vivimos cotidiana. El miedo a una devaluación, el Ah, ok, miedo al, ok, al, ok, ok. al narcotráfico. no, A pero, quedarte pero sin por trabajo. ejemplo, Exacto. mis miedos de niños eran irreales, Sí, sí. Bueno, es porque que todos los monstruos está, que yo me imaginaba detrás claro. de la puerta no existían, No, pero ¿no? es que como esto muchas veces nos vamos al plano filosófico, pues lo que imaginamos también es real, ¿no? Entonces, por eso, nada más para distinguir que ahorita Ah, ok. estamos con esos miedos que se metieron de pronto, y de los cuales todavía no éramos conscientes que había que resolver algo, que había que afrontar, que había que cambiar, ¿no? Entonces, ahorita nos estamos refiriendo apenas a esos miedos a perder, por ejemplo, o a dónde ibas, Omar. No, yo iba a cómo superé el miedo a la oscuridad, que no era el Mm, miedo a la oscuridad, sino era el miedo a mi imaginación, pero volviendo, porque el caso viene muy a cuenta con otra vez mi querido hermano Iván, que él ya estaba hasta la madre de mi miedo a la oscuridad. Él lo veía directamente a eso, a eso. Era mi miedo a la oscuridad. Pero yo no había forma que le dijera, es que no es exactamente la oscuridad, es a lo que yo me imagino dentro de la oscuridad. Y entonces él, para que curarme, hizo un ejercicio un poco traumático para mí,
de apagar todas las luces y meterme a chingadazo y medio dentro de la habitación y no enciendes las luces hasta que no superes el rollo. Tuvo que abrir y encender las luces porque me vio en un mar de lágrimas y un ataque de trauma asqueroso que dijo, no, ya, párale, Todo para. catatónico. Un día no hay nadie durante todo el fin de semana más que yo en casa. Ok, Y entonces digo, esta noche me Es terapia. encargo a que hoy sí me voy a enfrentar no a la oscuridad, sino a mis imaginaciones. ujú, Y entonces encendí sitio por sitio todas las luces, todo lo que hiciera una pequeña iluminación, encendí todo de toda la casa, me fui al cuadro principal y me acuerdo muy bien, un cuadro grande con un mogollón de botoncitos y empecé. Yo ya sabía cuál era el último que apagaba la zona en la que yo estaba. Y entonces fue clac, 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 clac. Y cuando hice el último, me entró una cagazón, me entró un miedo, me entró un ¡buah! Que me va a comer todo. Ya entonces ahí fue que me fui. Pero ya no fue pelear contra la oscuridad, sino pelear contra los seres que yo me imaginaba. Y entonces se volvió un juego. Es wow, correcto. Distintos tipos de terapias, de hecho, pienso que podría ser que todas acuden precisamente a afrontar de alguna u otra exactamente. forma los miedos, ¿no? Mm, Entonces, Sí, y precisamente la oscuridad, pues no, tal cual, no es la oscuridad la que trae ningún miedo, sino nuestra falta de conocimiento al respecto de lo que hay ahí, mm. en donde aparentemente no hay nada, ¿no? Así es. Entonces, ahora, hay otros miedos que no son tan, digo, se diría en el psicoanálisis neuróticos, porque esos son los neuróticos, los que uno imagina las cosas en donde realmente no las hay. Sino estos miedos, ¿qué dicen ustedes? El miedo a perder, por ejemplo, ¿no? Yo tenía miedo a perder a todo mundo, no solo a mis papás, sino luego me llevaban a un lugar y perdía a la mujer que quería y me llevaban a otro y a otro y a otro. Entonces, a perder, ya llegó un momento en que se hizo como una amalgama en mí que decía, yo tengo miedo a perder. ¿Perder qué? Hasta que yo un día llegué a la conclusión, miedo a perderlo todo. O sea, así de repente tener todo y de repente, ¡pum!, que se te venga abajo todo tu estructura de vida, ¿no? Entonces, estos miedos reales, ¿qué me dicen de una devaluación, de cuando salimos a la calle, del narcotráfico, de los hackers que de repente nos invadan nuestras cuentas, que ya nos ha pasado? El miedo al mismo banco, que de repente truenan a los bancos completos, instituciones completas, el miedo que nos infunden, sobre todo psicológicamente, que ha sido la gran arma social, ¿no? Para mantenernos a todos sometidos. Los miedos a las calles vacías, al asalto. ¿Qué me dicen de todo eso? ¿Cómo lo vivimos ya de grandes? fíjate que en mi caso, Miguel Ángel, lo entendí ya mayor. El miedo que sentían mis padres porque no tenían los medios para darnos o para cumplir las necesidades que sus cuatro hijos tenían en la escuela. Y que de repente, decía mi papá, pues la única solución es, pues que ni siquiera trabaje doble turno, que trabaje tres turnos por lo menos una vez a la semana, ¿no? Eh, dices, ¿por qué? ¿Por qué miedo? Yo lo entendía, ¿por qué miedo al trabajo, no? No Exacto, entendía lo demás, lo que implicaba, claro. ¿no? Y que repercutía en no verlo en el día, en todo el día, porque estaba a doble turno y a veces día y medio porque se aventaba tres turnos. O sea, no entendía. Cuando te enfrentas ¿no?
familiarmente o a nivel vida a ese, dices, ay, cañón, qué fuerte está esto, ¿no? O sea, el miedo a no cumplirle al otro, al, a una, y ni siquiera a las expectativas del otro, porque el niño no tiene expectativas. Él está esperando a que le den de comer a la hora que le dijeron que tiene que comer y que no haya lo que tú tienes que proveer, ¿no? A que no puedas cumplirlo. Mis miedos más grandes, les digo, chicos, fue a no cumplirme a mí, a no cumplirle. Después, desgraciadamente, nace este miedo a cumplirle a los demás. Yo creo que es el peor miedo, porque no hay manera, o al menos desde mi punto de vista, radio escuchas o video escuchas, no hay peor miedo que el que tú te impongas a cumplirle a los demás. A los demás nunca les vas a satisfacer, Correcto. jamás. Porque las expectativas de cada ser humano, o sea, los seres humanos siempre tendemos a, o tendemos a poner expectativas siempre muy altas. Por eso siempre nos pasamos malos ratos. A la vida no hay que ponerle expectativas, hay que vivirla. Y que de, ah, oye, qué padrísimo estuvo esto. ¿Por qué? Porque no tenías expectativas de nada. El conocimiento te hace libre, Correcto. ¿no? Oh, Sí, totalmente. y la Hasta ahí me experiencia. quedo ahorita. Muy bien. ¿Qué, no, Ah, qué, qué pues ya nos estás. dice la muerte? A ver, definitivamente la muerte es algo que abarca todo. Es decir, cuando hablamos de todos los demás miedos, de alguna manera cambiar es como dejar una vida por otra, ¿no? Dejar Ajá, a una persona por otra es como cambiar, ver la muerte de una persona y otra, ¿no? Y hacemos pequeños duelos todo el tiempo, duelos, duelos. Ya tengo sí, este dinero, ya me lo gasté, chin, me gasté demasiado. Pequeños ok. duelillos todo el tiempo, ¿no? Muertecillas, si se puede decir así. Además de que sabemos de que cada minuto que vivimos intensamente, pues nos vamos muriendo, Acercando un poquito a ella, ¿no? acercando a la muerte, ¿no? Ujú. Y como diría, bueno, aprovecho porque conocí a un personaje maravilloso y disculpen, yo no soy partidista, pero don Diego Fernández de Ceballos me enseñó esa frase que dice, ¿para qué preocuparnos de la muerte si cuando ella es, nosotros ya no? Pero ¿qué Ah, qué nos dice? bonito. ¿Qué nos dice? Es de Séneca. Por fin hay Es, algo que me valida este ser humano, por favor. No, 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 ah, no, Omar, ni siquiera es de él, es de Séneca. es de Séneca, sí. Ah, ok. Este, bueno, pero ¿qué nos dices tú? ¿Qué Al nos menos dices de tiene la muerte? memoria, yo no. Es un tipazo, independientemente No, de no lo todo. es, pero bueno. Bueno, Omar, ¿qué nos dices de la muerte? ¿Hay temor a la muerte o de alguna manera era esa Ah, oscuridad temor a la muerte? no, no, yo la muerte la viví desde muy temprano con la de mi madre. Eso es. Y de hecho tengo varias experiencias entre mi adolescencia y mi juventud de haberla buscado y la cabrona darme una bofetada y decirte tú te quedas viviendo porque tienes cosas que hacer. Y mi peor miedo es depender de los demás. Que me den de comer, que me lleven al baño, que me carguen para bañarme. Ese es morir en cuotas. Ya en los 2020, en los que el miedo que se cierne sobre nosotros, después de que el siglo pasado nos trataron de, pues voy a hacer un pequeño eje diacrónico en el que cuando yo nací había el terror a la bomba atómica. Antes había sido otros terrores, a la Tercera Guerra, luego siguió el terror mundial a la bomba atómica. Después nos fueron infundiendo terrorcitos, ¿no? Sí, Que el no, no, SIDA es en que se los los van ochentas, inventando. el SIDA en los ochentas. Después dijeron esto no es suficiente para espantar el mundo y entonces organizan el teatrito de las Torres Gemelas y después empiezan el Exxon Valdez, un montón de barcos La que se pandemia.
la pandemia, bueno, sí, Sí, pero terminó iba con en la eje, pandemia. exacto, porque iba en eje diacrónico, ¿no? Entonces después siguió ¿cómo se llama? Chernobyl había venido desde los ochentas, pero después, en fin, otras plantas El nucleares que estaban, tsunami. los Laguna tsunamis, Verde en justamente. México. Laguna Verde en el 2011, lo que sucedió en Japón, ahorita se me olvidó pero es increíble que todo está causando efectos. Sí. Y finalmente esta pandemia y hoy en día, ya que no tuvieron suficiente y que la pandemia ya, pues ya se olvidó, se muera quien se muera, ya se olvidó. Y viene este terror a que nos supla la inteligencia artificial. Entonces, vemos robots que, que son capaces de hacer cualquiera de nuestras labores como humanos, pero da la casualidad que pues, no se equivocan porque el ser humano, después de hacer una tarea más de 20 veces, pues llega un momento en que se equivoca. Y estos seres, casi seres, o son o no, pueden llegar a ser, no lo sabemos, ¿no? Pero ese es el terror actualmente, ¿no? Que han visto, que nos dicen, no somos aquí científicos ni nos vamos a ir a la Wikipedia a investigar inteligencia artificial, pero hemos visto películas, hemos vivido como en nuestro, bueno, simplemente el hecho de que exista un piloto automático en un avión, que por cierto hace poco se durmieron dos pilotos y el avión se siguió. Y afortunadamente, pues la libraron, ¿no? Y se regresaron y tal, ¿no? Pero todo ese tipo de robótica que nos ha beneficiado ahora tiene al mundo aterrado. ¿Qué opinan ustedes al respecto? El- Mi peor miedo es en este momento a que no ocurra un cambio. Una de las cosas más grandes que nos ha ocurrido es el cambio en nuestra generación a esa inteligencia artificial. No nos toca, parece que los niños que nacen en este momento nacen con un chip integrado y a los 3, 4, 5, 6 años saben manejar mejor un celular que nosotros mismos y manejan aplicaciones que uno jamás pensaría que tendría un teléfono o una computadora, ¿no? O sea, eso que todo. Y me hace recordar una película de Charlton Heston que se llama Cuando el tiempo nos alcance. Cuando el Cuando destino. el destino nos alcance. El destino En nos inglés, alcanza. el nombre se llamaba Soylent Green. Soylent Soylent Green. Soylent Green Green. eran las galletas verdes, ¿no? Brutal, Que era brutal película. comernos, que al final sabes que nos vamos a comer a nosotros mismos porque ya no hay manera de alimentar al mundo, ¿no? Toda la ciencia ficción o toda esta inteligencia artificial nos da o nos va dando día a día de que vamos en ese camino de que el ser humano va a perder su trabajo por una máquina porque es más eficiente. Y le conviene más al dueño la eficiencia de una producción más grande y más rápida que la de un humano que le va a retardar y le va a no producir ganancias. Todo esto representa poder y dinero, ¿sí? La inteligencia artificial representa el poder y el dinero de la gente que necesita seguir en el poder, porque para ellos desgraciadamente o agraciadamente, el ser humano toma cada vez conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Y a él no le conviene. Entonces Es correcto. prefiere sustituirlo para no tener huelgas, no tener rebeliones, no tener revoluciones, no tener todo, y tener la excusa perfecta de decir, perdón, te estoy dando todo lo que necesitas en el tiempo que lo necesitas. En tu ¿De casa. qué te revelas? Ah, bueno,
el mejor ejemplo, Bicentenario. ¿Se acuerdan? El hombre bicentenario. El hombre bicentenario, Robin Williams, Robin genial. Williams, ¿no? Aquel cuate que llega a desarrollar tan maravillosamente su inteligencia que lo único que quiere es ser humano, Mm. al revés de lo que está sucediendo. Ujú. La humanidad es la única forma de salvación de una inteligencia artificial. Perdón. Ahí está. Ahí está. Omar, ¿qué nos dices? Bueno, a ver, yo tengo una teoría complotista. Este, los que manejan el sistema, o sea, este 1% al que le pertenece el 90% del planeta, ¿Sí? saben que somos un chingo de cabrones y que Sí. actualmente necesitamos 3 planetas, los recursos de 3 planetas similares al nuestro, para alimentar por un año lo Para que estamos darles de comer. haciendo. ¿Sí? Antes, el problema era cómo reemplazamos a los esclavos, pero ahora esto parece ser que ya se está solucionando. Ya hay robots que precisamente están haciendo el trabajo. Amazon, casi todo lo que es paquetería y todo este rollo dentro de las bodegas, parece ser que ya todo es robotizado. Ya no hay un solo, bueno, la manufactura de los automóviles es lo mismo. O sea, nos estamos quedando sin trabajo, pero este no es el problema. Es que yo, más que miedo, es ya curiosidad de ver y después qué van a hacer con nosotros. O sea, ya aquello de ya somos dispensables. ¿Puedo hacer aquí una acotación, Mark? Adelante, adelante, adelante. Es que imagínate, se supone que si los robots harían ya nuestro trabajo, nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos de nuestra vida, Esto en un mundo feliz, idóneo, el cual no ¿no? vivimos. Siempre hay una compensación, siempre hay un equilibrio. Sí. Siempre nos dicen, cuidado con las bombas de no sé qué, y a la mera hora una bomba nos dicen, murieron 13 personas, y dices, ah, caray, yo pensé que con una bomba podría morir un país entero. Millones. ¿Para qué nos han servido los miedos? Para ser mejores, Si acaso. si acaso. Omar, Ok. sí, según la Me conciencia, quedo ¿no? pensando, no, no, no sé para qué me han Conciencia. servido, pero me han servido. A mí me han servido precisamente para hacer conciencia, ¿verdad? Es decir, me resulta, después de conocer y seguir conociendo, pues voy viviendo más a gusto. Y no es que viva más a gusto de lo que tengo en el banco, sino que vivo más a gusto de saber de que ningún miedo era realmente, tenía una base firme en algo que de no ser la conciencia humana. Y esta conciencia humana es algo que nos indujeron. Sí, podemos tener miedo a que se nos Creo caiga que a la selva, pero todo lo demás fue infundido y el miedo, no hay por qué tener miedo a la muerte, lo único seguro es que todo cambia. ¿Perdón? Ahora sí sé para qué me han servido mis miedos, Ajá, para saber adaptarme. ok. la adaptación es un mejoramiento de las cosas. Sí, pero no he tomado conciencia de ello. Simplemente me ha No, servido sí, a para ver, la poderme acabas de adaptar. tomar, hermano. Sí, ahora, Hace pero puta, 40 segundos Au. dijiste que no sabías para qué te servían los miedos. 15 uno segundos es después lento, uno es decías que lento. sí. Bueno, qué maravilla, anagnórisis en vivo. Claro, Siempre. esta es una anagnórisis maravillosa de mi hermano que ¡Ah! en menos de un ¡Aleluya! minuto se da cuenta de que sí le han servido los Oremos. miedos, Sí, ¿no? no me ¿Sí? quedaba muy claro porque no, de tomar conciencia de que no, pero sí, me ha servido para saber adaptarme. A ver, yo abro la pregunta. ¿Qué es tomar conciencia?
es pensar sobre pensar, ¿Ok? es tener un hilo conductual, saber de dónde venimos y a dónde vamos, pero en todo, no nada más qué hice ayer y qué hice mañana, sino qué pensé antes de entrar a este foro y cómo me voy a transformar para salir. O sea, es un proceso, porque los seres humanos somos un proceso, a diferencia de los animales Y en estarás su de conciencia. acuerdo que ese proceso me lleva a un mejoramiento. No a todas las personas. Hay gente que al último se queda, bueno, y en cambio nosotros sí sabemos procesar para que al final suceda esta anagnórisis. Mire, Eh, Porque Me no toda la gente, hay encantaría gente que no sabe que cómo terminar las me cosas. encantaría, Mike, que les comunicaras o qué es lo que nosotros tenemos como conocimiento de anagnórisis, porque Ah, lo claro, hemos perdón. repetido muchas veces. Perdón, la anagnórisis o satori en términos budistas es ese momento en el que ustedes pueden verlo en una película, por ejemplo, cuando están cómodamente en sus sillones y de repente hay una parte en la que Vito Corleone, en El Padrino, le dice a Michael, su hijo, el primero que abra la reunión es el que nos va a traicionar. Y tú estás en el cine y dices, y haces la memoria de todo lo que pasó en la película antes y dices, claro, y entonces descubres quién es el próximo, cuál es el próximo paso, ¿no? Por poner un es el ejemplo. Pero mayordomo, qué cabrón. es el momento de conciencia que de todo un proceso de ideas que tenías de por aquí, por allá, o de una sola, y de repente llega la transformación Es en tu la mente. toma de conciencia de la persona sobre los hechos que pasaron y están por venir. Ujú. Sí, pues. Y ante ese momento, ese persona o personaje decide hacer lo que él quiere. Aquí hay una... Permíteme, aquí te lo Sí, voy a decir hermano. en términos de aquí y ahora, como se dice hoy, cuando te explota la cabeza. Ujú. Así se dice en los medios. Oh, oh, claro, eso Ah, es. Es muy curioso. La fuerza que tiene el miedo es la misma fuerza que tiene esa atracción de lo bueno. Es decir, si uno invocara ley de la atracción, lo que ustedes quieran nombrarle y que les afecta en su Matrix, pero si usáramos la misma fuerza Se del vio muy miedo feo. para pues, la misma fuerza del miedo para hacer realidad lo que queremos, ahí estaríamos. Fíjate que esto En Diacrónicos no tenemos conclusiones porque esas las tienen ustedes. Si nos ofrecen sus opiniones nos ayudarán a enriquecer el todo y la nada. Gracias por su atención. Es que tiene mucho que ver la conciencia del actor con la conciencia del psicólogo y con la conciencia del filósofo. claro, Tanto. claro, Entonces, hermano. esa conciencia, esas anagnórisis, somos lo que hacemos una y otra vez en nuestro ejercicio de diacrónicos.